Esdras capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes. Su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tabnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerro, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tabnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. Comentario. Este es un resumen completo de la restauración de Jerusalén. El templo fue completado bajo Ciro y Darío, las murallas bajo el reinado de Artajerjes. Versículo 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Comentario. El tercer día del mes de Adar, el 6º año del reinado de Darío, debe haber sido febrero o marzo del 515 a.C. Esto ocurrió unos 72 años después de la destrucción del templo de Salomón. Versículo 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Comentario. Este mismo templo se mantenía en pie en tiempos de Jesús. Había sido agrandado y mejorado por Herodes el Grande. Los romanos lo destruyeron en el 70 después de Cristo. Versículo 18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés.
También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Comentario. El rey de Asiria, algo difícil de comprender porque el favor lo había recibido el pueblo israelita del rey de Persia. Quizás el término de Asiria se utilizaba para designar a cualquier gobernante extranjero. Bueno, entonces estamos viendo acá cómo se realiza esta nueva etapa, ¿cierto? Dice que ya no bajo Ciro, sino con el rey Darío, esta nueva etapa en donde se devuelven los utensilios de oro, en donde se hablan cosas bien fuertes acerca de los que estaban en contra del levantamiento de la casa de Dios, ¿no? Y dice que y hay como una sentencia para el que quisiera levantarse, ¿cierto? Entonces me llamaba la atención esa parte en donde dice que, venga a ver si lo encuentro, el versículo que lo leímos. El 11 dice, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha mular por esto. O sea que la persona que estuviera en contra de esto tenía que ser crucificada, según lo que se entiende acá, ¿verdad? Y su casa tenía que ser destruida, o sea, no solamente la persona, sino también su casa. Y pues me llamó mucho la atención esa parte. Y pues bueno, como Dios levanta o despierta nuevamente, como leíamos en los primeros capítulos, en el primer capítulo, como despierta el espíritu también de Darío, a pesar de que no lo dice aquí en este capítulo, pero como él se levanta a favor del pueblo de Dios, a favor del Dios mismo, ¿no? Porque era un templo para él. Entonces, pues sí, así podemos ver nosotros en las situaciones de nuestra vida y como hablamos en estos días también respecto al nuevo lugar de reunión en Bogotá. El Señor es el que levanta, el Señor es el que alienta, Él es el que da los recursos y todas las cosas que se necesiten para que nosotros podamos pues tener ese lugar bien, bien bonito para el Señor. Entonces, ocasión y fecha. Los acontecimientos que se incluyen en el libro de Esdras ofrecen un panorama de más de 80 años de la historia judía y se divide en 2 segmentos distintos. El primero de ellos, capítulos 1 al 6, cubre unos 23 años y trata de la primera oleada de quienes regresaban del exilio bajo Zorobabel y de la reconstrucción del templo. Después de más de 60 años de cautividad babilónica, Dios toca el corazón del gobernante de Babilonia, el rey Ciro de Persia, y este dicta un decreto donde proclama que los judíos que lo deseen pueden retornar a Jerusalén a reconstruir el templo y la ciudad. Un grupo de fieles responde positivamente y parte en el 538 a.C. bajo la dirección de Zorobabel. Se inicia la reconstrucción del templo, pero la oposición de los habitantes no judíos desalienta al pueblo, que detiene las labores. Dios levanta entonces los ministerios proféticos de Ageo y Zacarías, quienes llaman a la gente a completar la obra inicial. Aunque menos espléndido que el anterior templo de Salomón, el nuevo se terminó y se dedicó en el 515 a.C., cerca de 60 años más tarde.
458 a.C. Otro grupo de exiliados retorna a Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras, capítulos 7 al 10. Son enviados por el rey persa Artajerjes con recursos y objetos adicionales para desarrollar el culto en el templo. También se comisiona a Esdras para que nombre líderes en Jerusalén que supervisen los asuntos públicos. Una vez en Jerusalén, Esdras asume el papel de reformador religioso aproximadamente durante un año. Después de ello, parece que continúa viviendo como un influyente miembro de la comunidad hasta el tiempo de Nehemías. Como sacerdote devoto, encuentra un Israel que ha adoptado muchas de las prácticas paganas, llama al arrepentimiento y renueva la sumisión a la ley, hasta el punto de ordenar a los israelitas divorciarse de las mujeres paganas.